Hola, buenos días. Mi nombre es Grexor Orellana. El día de hoy voy a estar desarrollando la temática o hablándoles un poco sobre los organismos internacionales encargados de la vigilancia, resguardo, promoción, defensa y protección de los derechos humanos, así como la evolución de los derechos humanos y la dignidad humana. En este sentido, primero tenemos los organismos internacionales de derechos humanos. En nuestro contexto venezolano, latinoamericano, se divide en dos grupos. Primero los internacionales, que tienen que ver a nivel mundial, como son los derivados de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como los organismos de alcance internacional que se encargan de proteger los derechos humanos a nivel mundial en todos aquellos países que están asociados a lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Está integrado principalmente por dos divisiones, como son los sistemas de tratados y el sistema de órganos. Ahora bien, en la clasificación de estos organismos internacionales derivados de lo que es las Naciones Unidas, este sistema mundial, sistema universal de los derechos humanos, tenemos el sistema de tratados. Ese sistema de tratados busca principalmente cuatro objetivos básicos. Existen muchos tratados que pudiéramos mencionar, pero bueno, en este sentido vamos a hacer hincapié más en lo que ellos buscan como tratado. Ellos buscan respetar y no interferir y limitar en los derechos humanos, es decir, buscan potenciar ese sistema de derechos, proteger o impedir que lesionen los derechos humanos de las personas, realizar o adoptar medidas y leyes positivas que permitan el disfrute. El contar con este marco legal internacional delimita bastante la actuación de los países, y cada tratado está conformado por la creación de un comité. ¿Cuáles son esos diferentes comités o organismos que existen? En el Sistema de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tenemos los órganos convencionales, que son los comités, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los procedimientos especiales y el Consejo de Derechos Humanos. Esto está conformado por las diferentes delegaciones de los países que han sido elegidos para ello. ¿Cuáles son esos comités? Tenemos diferentes comités, por mencionarle algunos: el Comité de Derechos Humanos, de Eliminación de la Discriminación Racial, de los Derechos del Niño, entre otros. Muchos países tienen la mayoría suscritos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, de esta lista no tiene suscrito 3 tratados de estos, porque tiene que hacer una suscripción para poder estar normado o delimitado por estos instrumentos de carácter internacional. En el caso específico ya de Venezuela como país latinoamericano o americano, tenemos el sistema de la Organización de Estados Americanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, donde se plantea que busca el conjunto de normas que está derivado de lo que son los tratados, acuerdos de la Organización de los Estados Americanos, y cumple la función de promover los derechos en las Américas. Como está dividido principalmente en dos ámbitos, en lo que sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un alcance bastante amplio y que, bueno, lamentablemente muchos países no reconocen estas decisiones. Entonces es importante que al ser un organismo multilateral se respeten las decisiones, porque busca la protección suprema de los derechos humanos. Ahora bien, en la evolución de la dignidad humana tenemos varias perspectivas. Por ejemplo, una de ellas es la de la necesidad expectativa, donde se concibe la dignidad humana como un aspecto de las necesidades que hay que satisfacer para poder alcanzar esa dignidad. Se extiende a todas las personas. ¿Qué pasa cuando no hay una insatisfacción? Está generando un daño que puede afectar lo que son los derechos humanos desde este enfoque o de esta perspectiva. La forma de satisfacer las necesidades básicas están vinculadas con las características culturales. Aquí marca mucho la cultura. Desde el merecimiento, bueno, principalmente ese reconocimiento que busca la persona del otro, porque al ser seres sociales, al ser seres humanos, necesitamos ese reconocimiento y al mismo tiempo respetar al otro para que puedan reconocerlo y merecer esa dignidad, ese trato digno. Desde la parte ética, política, religiosa, los derechos humanos son una expresión jurídica. La dignidad humana busca el reconocimiento que compartimos con individuos. También se tiene un aspecto religioso, que es como estamos creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres dignos y seres que merecemos respeto. También a partir de lo que es la modernidad, los derechos humanos pasan a ser un aspecto que debe estar en todas las constituciones de los países por los grandes acuerdos internacionales que se tienen. Y como seres sociales debemos adecuarnos a las normas morales y éticas
que regulan el comportamiento como sociedad. Bueno, muchas gracias. Aquí podemos ver las referencias que se tomaron en cuenta para la construcción y presentación de esta sinopsis sobre los derechos humanos.